de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En 3 verso 15, en capítulo 4, verso 1, dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y llegamos al capítulo 6, donde empezamos a leer el verso 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Hermanos, vemos una secuencia del mal, como el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Esta historia podríamos titularla la historia de Gedeón. También podríamos titular el llamamiento de Gedeón. Llamamiento significa una acción de pedir a alguien que actúe de determinada manera. Hoy no vamos a mirar, hermanos, pero el próximo tema o los siguientes temas vamos a ver cómo Gedeón con 300 hombres solamente derrotó a un ejército de 135,000. Hay mucha gente que quiere negar los milagros de Dios o minimizarlos. Son personas que no le quieren dar la gloria a Dios. Y hablando de milagros, una vez un hombre se estaba queriendo burlar de un hermano que pues ya se fue con Dios, el hermano Darío Salas. Dice es que el mar muerto por allá, el mar rojo donde cruzaron los israelitas, dice, estaba así de hondo con 30 centímetros de agua. Y le dice nuestro hermano Darío, dice, pues qué milagro de Dios, hombre. Ahí se ahogaron caballos y un ejército grandísimo en 30 centímetros de agua. Hay personas que quieren minimizar los milagros. Aquí vamos a mirar posteriormente cómo 135,000 guerreros son derrotados solamente con Gedeón y 300 hombres. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a hablar del verso 1 al verso 12. Hermanos, cuando el pueblo de Dios era Israel. Hoy en este día, hermanos, el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Dios no se ha olvidado de los judíos, pero simple y sencillamente están como un pueblo, algo material. Ellos, si no aceptan a Jesucristo, se van a perder. Están perdidos. Dios continúa hasta la fecha, hasta hoy día, haciéndoles grandes milagros a los judíos, y muchos recordamos a lo que todo el mundo puede constatar en las noticias pasadas. En el 67, hermanos, vemos que Dios le dio la victoria a Israel, derrotó a Siria, Jordania y Egipto, respaldados por Rusia. Algunos otros países como el Líbano, por ahí, que estaban también queriendo entrar en guerra, pero pues Israel derrotó a Siria, Jordania y Egipto, ayudados por Rusia. Rusia estuvo grandemente molesto, enojado, intentó atacar a Israel, pero Estados Unidos en ese tiempo le dijo, si tú entras contra Israel, yo entro a defender a Israel. Y Rusia ya no lo hizo. Así que, hermanos, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros pasamos a ser del pueblo de Dios, y Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Cuando hacemos esa división, hermanos, entendemos un poco mejor la escritura. Así que, ¿qué significa hacer lo malo? Dice el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué significa hacer lo malo? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se olvida de quién es Dios y se olvida lo que Dios ha hecho en el corazón del hombre y se vuelve a adorar ídolos, es cuando hace lo malo ante los ojos de Jehová, y entonces Dios lo castiga. Obviamente al que no castiga pues es al que no es su hijo, pero Dios le da disciplina. Dios al que ama, disciplina. Así que, hermanos, esto significa hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
En la Biblia vemos con suma claridad, hermano, que los ídolos se refieren a algo físico, material. Pero en el ambiente espiritual también hay ídolos en el corazón del hombre. Las riquezas, hermanos, el sexo, la mundanalidad. Hay personas que tienen como ídolos a su familia. Si se les muere el familiar, están inconsolables y se mueren de tristeza. ¿Por qué? Porque su ídolo era su familia. Obviamente no estamos diciendo que es malo que le duela a su familia. Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no amamos a nuestra familia, ¿se imagina dónde estamos? Pero cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, Él nos da la fortaleza para soportar todo lo que venga, hermano. No deseamos que nos vengan desgracias de esa naturaleza y no las queremos, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando Dios esté en primer lugar en nuestra vida, hemos visto velorios. Yo he visto bastantes. Ustedes, tal vez los que fueron al velorio del bebé de nuestro hermano Abraham, pudieron darse cuenta, ¿verdad?, que Dios fortaleció mucho a nuestro hermano Abraham, a nuestra hermana Jackie. Una hermana de Abraham, 100% católica, hermano, que no quería saber nada de Dios. Cuando vio la fortaleza que Dios puso en Abraham, ella preguntó, dice: oye, ¿cómo? Dice: yo nunca he estado en un velorio así. Siempre he visto que la gente se muere de llorar, dice, y yo veo que tú y tu esposa, yo sé que les duele su hijo porque era su bebé, pero no veo que les duela. Dices que Dios está en primer lugar en nuestros corazones, y ella se convirtió a Cristo. Amén. Así que, hermanos, también tenemos ídolos adentro del corazón. ¿Qué ídolo tiene usted? Tal vez en su casa no tiene la Santa Cena por ahí, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ahí a los 12 apóstoles, tiene hay una mesita y bueno, ¿cómo idolatran eso? Tienen un crucifijo colgado en la pared. Hay gente que carga un escapulario, carga un crucifijo, ¿verdad? Pero aquí en el libro, hermano, de la Biblia, vemos que la gente se olvidó de Dios y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó en manos de los madianitas. El pueblo de Israel, hermano, tenía que esconderse, esconder el trigo, esconder la cebada, esconder el maíz, esconder sus animales. Se tenían que esconder en las cuevas, hermano, porque venían los madianitas y arrasaban con todo. La gente se tenía que esconder, hermano, porque en la antigüedad las guerras así eran. Las mismas mujeres aceptaban que sus maridos fueran y violaran a los enemigos. Los madianitas, cuando iban allá, ¿se imagina? Cuando agarraban a la gente como esclava, cuando les quitaban todo lo que tenían, cuando violaban a sus mujeres. Los israelitas tenían que esconderse en cuevas. ¿Por cuánto tiempo? Un castigo de 7 años. Vemos ahí que Dios los castigó por 7 años, los entregó en las manos de Madián por 7 años. Hay veces que los entregaba por muchos más años, 20 años. La gente que conoce de Dios, nosotros debemos preguntarnos cuando algo nos está yendo mal. Cuando nos está yendo mal, ¿qué significa que nos va mal? Cuando hay problemas X, problemas del que sea, hermano, cuando nos está yendo mal, debemos de voltear nuestros ojos al cielo y decir: ¿me estará castigando Dios? ¿Estaré haciendo algo malo? Hay personas que nunca lo van a hacer, hermano, tanto cristianos como gente que no conoce el Evangelio, nunca lo va a hacer. Nunca va a voltear sus ojos al cielo para ver por qué les está yendo mal. Hay personas que no conocen a Dios y sin embargo Dios les da entendimiento y dicen: no me estará castigando Dios. Así que, hermanos, dice, hermanos, que clamaron a Dios. En el verso 7, dice por ahí, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, o sea, clamaron a Dios. ¿Pero qué significa clamar? ¿Qué significa clamar? ¿Estaban realmente arrepentidos o solamente querían que Dios les ayudara? Hoy día, hermano, hay muchas personas que quieren tener a Dios como su ayudante. Y si Dios no les hace el milagro, se enojan con Dios y dicen que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo quieren tener manipulado, como si fuera un títere. Hermano, nosotros somos los títeres.
El diablo manipula a las personas. Dios también manipula a las personas. Nosotros no podemos manipular ni a Dios ni al diablo, hermano. No podemos manipular el ambiente espiritual. ¿Cómo es posible que hay veces que hay personas que interpretan la escritura a su manera o creen en Dios a su manera? En el libro de los Jueces, capítulo 3, verso 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Cuando murió Josué, hermano, Dios levantó jueces, libertadores, y levantó a Caleb, a Otoniel. En Jueces 3:15 dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó libertador a Jod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Elón, rey de Moab. En Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. O sea, cuando los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Jehová, clamaban a Dios. Pero vemos claramente que no estaban arrepentidos. Pues cada rato estaban clamando, pero no estaban arrepentidos, hermano. Estaban apesadumbrados. El apesadumbramiento produce tristeza. El arrepentimiento también produce tristeza. Pero el apesadumbramiento, hermano, es temporal. Mientras hay aflicciones y mientras hay castigo, mientras a la gente le va mal, claman a Dios. Y si no le ayudan, como le digo, dicen que Dios no existe. Quieren manejar a Dios a su antojo. ¿Qué le da la persona a Dios? Nada. Pero quiere que Dios sea su criado. Así que, hermanos, cuando la gente realmente se arrepiente, es porque el Espíritu Santo de Dios viene y hace la obra de arrepentimiento en nuestro corazón. No es que nosotros nos arrepintamos. Nosotros comenzamos a arrepentirnos cuando el Espíritu de Dios trata con nosotros. Por eso, cuando a alguien le esté yendo mal o tenga un problema X del que sea, busque a Dios, pero analice su corazón cómo está. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no se acerca en actitud a Dios, hermano, de que ha pecado, Dios no le va a oír. Estoy evangelizando a un preso, hermanos, y ese preso siempre me decía: quiero salir, hagan oración por mí, yo tengo la fe que voy a salir. Y le dije: mira, clama a Dios. Dice que clamo y no pasa nada. Le digo: haz la oración del profeta Daniel, haz la tuya. Daniel no había pecado para nada ante los ojos de Dios, pero él decía: hemos pecado. Nuestra es la confusión de rostro. Nuestra es la confusión de rostro. Tuya es la justicia, Señor. Nosotros somos pecadores. No hemos obedecido a los reyes, a los profetas. No hemos obedecido a las palabras de Moisés. Y por eso nos está viniendo este castigo. Hemos pecado. Estamos confundidos, Señor. Yo no sé si será cierto, pero como a Daniel lo cuidaba un jefe de eunucos, por ahí alguien dice que probablemente Daniel lo habían hecho eunuco. Y sin embargo, él nunca renegó de Dios. Y Dios dijo que él era uno de los que, por los cuales Dios no lo destruiría. Dios puede destruir todo el planeta Tierra, pero a Job, a Daniel, hermano, Dios se las perdona. A Noé, solamente 3. Y si sus familias vivieran, Dios no les perdonaría eso. Así que, hermanos, cuando la gente clama, ellos están esperando que les mande un libertador. Le levantó a Otoniel, le levantó a Jod, había levantado a Débora, una mujer valiente, profetisa, y ya querían otro libertador. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? Dios les envía un profeta. Dice el verso 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron,
a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Así que, hermanos, Dios les envió un profeta, no les envió un ejército, no les envió un libertador, no les envió la liberación a los judíos de aquel tiempo. Les envió un profeta. Es que Dios quería que la gente entendiera claramente cuál era la raíz de su problema, cuál era la raíz de su pecado, por qué tenían que ser rescatados, por qué tenían que ser rescatados. Cuando la gente no entiende, bueno, pues no entiende. Pero Dios se encarga de que nosotros entendamos. Y yo estoy recordando en este momento, no lo había pensado yo en el tema, ni lo recordaba, pero ahorita me estoy acordando, una vez yo le estaba hablando a un hombre que no quería nada del evangelio. Y yo lo notaba como que se burlaba. Y de repente, hermano, ¡pum!, cayó allá de rodillas, dice, ora por mí. Y cerró sus ojos y le dije, oye, le digo, ¿me puedes explicar por qué quieres que yo ore por ti? Se quedó sorprendido. Y como no me dijo, yo no oré por él. ¿Se imaginan? Dice la Biblia, no impongas tus manos con ligereza sobre de ninguno, ni participes de pecados ajenos. No, pero yo hubiera dicho, este ya lo tocó Dios y voy a orar. Si el hombre no había entendido, le digo, oye, pero dime por qué quieres que yo ore por ti. Se quedó sorprendido. Era un burlador, hermano. Dios quería que la gente entendiera por qué necesitaba el rescate. Dios quería que entendiera la gente que estaban en idolatría, que estaban en pecado, que estaban adorando a otros dioses. Más adelante en el próximo tema, por ahí vamos a ver que Gedeón va y destruye a Asera. Va y destruye el monumento a Baal, el altar a Baal. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros comprendamos qué es lo que ha hecho Dios. Les envía al profeta para explicarles qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que ha hecho el pueblo de Israel. Les dice Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te saqué para que no fueras esclavo, te llevé a una tierra que fluye leche y miel, yo soy tu Dios. Te dije que no le tuvieras miedo a los demás dioses que son falsos, que no aprendieras a ser como a las naciones que ibas a conquistar. Yo soy tu Dios. Te dije que me temieras a mí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, hermano? Falló. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Yo cuando leí por primera vez, hermano, cuando me convertí al evangelio y que empecé a leer la Biblia y leí el libro de los jueces, yo me enojaba, hermano, cuando estaba leyendo el libro de los jueces. Y esta gente, ¿cómo es posible que vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Pero Dios me dio entendimiento, hermano, de que me di cuenta que pasaban años, pasaban generaciones. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por eso a veces vemos que nuestros hijos se rebelan y bueno, ¿tú por qué crees en Dios? ¿Y a poco sí, Dios sí existe? Es porque son nietos, hermano. Bueno, aunque Dios no tiene nietos, ¿verdad? Ellos necesitan un encuentro personal con Dios. Necesitan clamar a Dios, pero no clamar como el pueblo de Israel como estaba clamando, queriendo a Dios a su antojo para que les haga el milagrito. No, hermano, tienen que arrepentirse y para eso no hay como la experiencia propia. La gente dice, es que tú como ya te divertiste en el mundo, ya estás viejo, ya no quieres ir a los bailes, ya no quieres ir acá y allá, pero yo estoy joven, déjame que yo me divierta. Ándele pues, quiere experimentar un SIDA. ¿Por qué? Porque no entienden. Quieren experimentar una cirrosis. ¿Por qué? Porque no entienden. Quieren experimentar un cáncer de garganta por andar fumando, sintiéndose muy sexys, sintiéndose mayores de edad en las bebidas, ¿verdad? Sintiéndose con el SIDA. ¿Cómo se sentirá una persona cuando el médico le dice que tiene SIDA? Así que, hermanos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios les envía un profeta para probarles la culpa del pecado, para que reaccionen y entiendan, hermanos, antes de salvarlos. Este pueblo apesadumbrado, pero no arrepentido, hermano, y la Biblia nos enseña, como les decía,
que es muy diferente la tristeza que da el mundo y la tristeza que da Dios. ¿Qué dice por ahí en 2 Corintios 7:10, hermanos? Lean en voz alta, por favor. Porque la tristeza que es el mundo Así que, hermano, la tristeza que envía Dios es para arrepentirse. Pero no nos arrepentimos de la salvación que Dios nos da. Pero la tristeza que envía el mundo, hermano, es para muerte. Y está hablando de la muerte segunda. Judas, hermano, se apesadumbró. Judas, cuando vendió a Cristo, hermano, le dio una tristeza tremendísima. Pero no estaba el Espíritu de Dios ahí para provocarle arrepentimiento. Así que era muy diferente lo que sintió Judas a lo que sentimos nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos verdaderamente. Así que, hermanos, el apesadumbramiento, hermano, no provoca ningún cambio real en la persona, solamente provoca tristeza. Si no hubiera consecuencias, hermano, si no hubiera consecuencias, no habría pesar por el pecado. El pecado de idolatría. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros querramos un día cuando nos invitan? Oye, mira, te invito a mi boda. Oh, sí, ahí nos vemos. ¿A qué hora se empieza el convivio? No, yo quiero que vayas a misa. Hermano, no vaya usted a pararse por allá. Ya nos sacó Dios allá de adorar ídolos, imágenes. Yo les recomiendo, hermanos, como vamos a estar estudiando el libro de los jueces, en especial de la vida de Gedeón, lea capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 en sus casas, ¿verdad? Porque vamos a estar tratando sobre de eso. Cómo Dios llamó a Gedeón, cómo Dios nos llama a nosotros. ¿Cuántos son llamados? Somos escogidos, somos predestinados, hermano. Mucha gente está en contra de la predestinación y dicen, bueno, ¿qué significa Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia no se contradice. Dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. No se contradice. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 9? El Señor Jesucristo dice, Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que me diste. Así que Cristo no está pidiendo por el mundo. ¿Qué significa el mundo, hermano? Cristo vino a morir por usted y por mí, por los escogidos, por los llamados. Dios estaba llamando a Gedeón. Dios estaba llamando a Gedeón. Es la acción de pedir a alguien que actúe de determinada manera. Dios le estaba pidiendo a Gedeón que actuara como Dios quería. Así que, hermanos, si no hubiera consecuencias, hermano, no habría tristeza por el pecado. Eso se llama apesadumbramiento. Si no hubiera consecuencias, hermano, no habría pesar por el pecado. Nosotros tenemos que sentirnos mal cuando cometemos pecado, pero tenemos que sentirnos mal porque estamos dañando la relación con Dios, estamos ofendiendo a Dios, estamos desobedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué sucede cuando Dios le quita el Espíritu Santo a la persona? Hay personas que no se dan cuenta cuando Dios les quita de su Espíritu Santo, y más adelante por ahí pues vamos a ver la vida de Sansón también. Sansón no se dio cuenta cuando Dios le quitó de su Espíritu Santo. Él quiso salir a pelear otra vez contra los filisteos, pero ya le había cortado el cabello Dalila. Dios había ordenado que no se cortara el pelo. Si él estaba viendo, porque Dalila lloraba y lloraba y lloraba días y días, hermano, y le decía, es que tú no me quieres porque no me quieres decir el secreto. Y le decía mentira a Sansón, y Dalila llamaba a los filisteos, y resulta que era mentira lo que Sansón le había dicho, y se ponía a llorar, es que tú no me quieres. El chantaje. Es que tú no me quieres. Hasta que Sansón le dijo, es que yo no tengo que cortarme el pelo. Lo trasquiló en la noche, hermano, y al día siguiente vinieron los filisteos, se lo llevaron preso, le sacaron los ojos, y así murió ciego. ¿Se imagina que le quemen a usted con un fierro caliente los ojos, hermano? Lo odiaban los filisteos a Sansón. ¿Cómo sufrió Sansón, hermano? Por desobedecer. Así que los judíos de aquel tiempo, hermano, clamaban a Dios, pero lo querían como su idolito, como su diosito.
como su sirviente. Estaban mirando horizontalmente, hermano. Eso es mirar al mundo horizontalmente. Estaban mirando a los ojos de las personas ahí, pero no miraban hacia arriba de forma vertical hacia Dios. La gente tenía que arrepentirse y vemos que el arrepentimiento es diferente, hermano. Así que el corazón, hermano, cuando no ha producido repugnancia por el pecado, hermano, eso provoca que el pecado esté enraizado en el corazón de la persona. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, hermano. Yo cuando iba empezando en las cosas de Dios, hermano, yo asistía a una iglesia y pues ahí no se miraba idolatría. Pero un día vino el pastor con su familia a Estados Unidos, tardó como 15 días y cuando regresó, no, pues ya todos llevaban un crucifijo en el pecho, hermano. ¿Se imagina? ¿Se imagina, hermano? En vez de tener la cruz en el corazón, la cargan por fuera. La cruz significa obediencia, hermano. Ahí en la cruz, hermano, se ve la gracia y la justicia de Dios, hermano. Se ve la misericordia de Dios para el ser humano, como Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. En un principio, hermano, cuando la iglesia primitiva era perseguida y matada, hermano, sí, la gente tenía una cruz, pero ya después hicieron de la cruz un ídolo. Y hoy día, hermanos, ese ídolo de la cruz, hermano, la gente lo conmemora. ¿Cada cuándo? Cada 3 de mayo, cada año, ¿verdad? El 3 de mayo, no, hombre, se ponen unas parrandas, hermano, festejando el día de la cruz los albañiles, hermano. Pobre gente cargando botes de cemento para construir losas de concreto de las casas, hermano, y andan borrachos, se caen, les pasan accidentes, festejando el día de la cruz. Bueno, porque no los salvó la cruz, que no se accidentaron. Así que, hermanos, cuando la gente no siente asco por el pecado, hermano, es tremendo. El pecado permanece enraizado en el corazón del hombre. Por eso hay que clamar a Dios, pero con arrepentimiento. Con arrepentimiento, hermano. El verdadero arrepentimiento se enfoca en que no queremos que Dios se aparte de nosotros. No queremos que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Hay muchas personas que no se dan cuenta cuando el Espíritu de Dios se aparta de ellos, hermano. Como Sansón les decía. Cuando sentimos el perdón de Dios y vemos que el castigo verdadero de Dios no cayó en nosotros, hermano. Cuando sentimos el perdón de Dios y no sentimos el castigo de Dios que cayó en nosotros, es cuando agradecemos más a Dios que el castigo que venía para nosotros fue para Cristo en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo, hermano, de usted y mío en la cruz del Calvario. Y aún hoy día, hermano, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, hermano, intercediendo por usted cada vez que usted peca, para que usted sienta el perdón de Dios, para que sepa que tiene un intercesor, que ese no se vende, hermano. Usted no puede comprar a Dios con dinero, hermano. Es una mentira. Yo antes, cuando era católico, hermano, yo un día fui y entré a un templo famosísimo allá en el estado de Guerrero. Allá la gente no le tiene mucho respeto a ese ídolo, pero le dicen el Papa Chuy de Pentatlán. Le dicen Chuy. Hermano, tienen un mono tirado ahí lleno de cadenas de oro, esclavas de oro, anillos de oro, cosas de valor, hermano. La gente va y lleva dinero ahí, hermano, porque les hacen milagros. La casualidad. O el demonio, que también puede hacer algún milagro porque tiene poder. El demonio o la casualidad, hermano, y la gente va y ¡pum! Hay gente que dice, ¿sabes qué, Papachuy? Si me ayudas a llevar esta carga de cocaína a Estados Unidos, te hago un templo. Y la gente pasa cocaína y le hacen el templo. ¿Usted cree que eso fue de Dios? Eso es idolatría, hermano. La gente está equivocada hasta el día de hoy. Pero nosotros, hermanos, vemos que el castigo de Cristo Jesús cayó sobre el castigo de nosotros cayó sobre de Cristo Jesús, no sobre nosotros. Dice la bendita palabra de Dios, hermano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles son las rebeliones, hermano? ¿Cuáles son las rebeliones? Dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué pecado tiene usted? Ponga atención en la lectura. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿En qué pecado está usted, hermano? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, el ser humano está muy lleno de pecados sin Cristo. Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cuando nos damos cuenta de que Dios no nos está reclamando por los pecadores que somos, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, que el pecado fue sobre de Cristo Jesús, hermano, porque Dios es juez justo. Él no perdona el pecado, Él no perdona la maldad. Él tiene que castigar. Pero se imagina, si nos hubiera castigado, hermano, estaríamos en el infierno. Por eso murió Cristo Jesús por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que nosotros vayamos al cielo. Gloria a Dios, hermano. Así que, hermanos, después del verdadero arrepentimiento ya no nos odiamos a nosotros mismos. Ya no sentimos asco por nuestra vida. Hay personas que se suicidan, hermano, porque no soportan. Hay personas que tienen un vacío en el corazón y no se quieren entregar a Cristo. Cristo es la solución para los problemas. Cristo es la solución para los problemas. Alguien cuando está inconsolable, hermano, es cuando le digo, cuando está inconsolable es cuando pierde un ídolo del corazón. ¿Se imagina que a un doctor le quiten su licencia de ser médico y sea un cristiano que no soporte y se muera de tristeza porque le quitaron el papelito, el título que decía que podía trabajar como médico? Ese es su ídolo. Hay personas que tienen a la profesión en primer lugar y a Dios al último. No van a la iglesia porque no tienen tiempo. No van a la iglesia porque hay oportunidades de diversión en otro lugar. Pero quieren tener a Dios a su antojo. Hay personas que les decía, se muere un familiar y ellos también se mueren de tristeza. ¿Por qué? Porque tienen a Dios en segundo lugar. Hay personas que tienen dinero, hermano, y cuando quiebran en lo económico se suicidan. ¿Qué ídolo podemos tener nosotros en nuestro corazón? No seamos idólatras como el pueblo de Israel. El apesadumbramiento gira en torno al yo, al ego, hermano. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando nosotros alzamos los ojos al cielo, cuando ofendemos a Dios y nos sentimos mal. No por las consecuencias, porque el pueblo de Israel se sentía mal, hermano. Por eso clamaba a Dios. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si le roban toda su comida, le roban todas sus ovejas, le roban todas sus vacas, le roban todo su dinero del banco, violan a sus mujeres? Usted tiene que andar huyendo y escondiéndose. ¿Qué haría? Clamar a Dios. Pero ¿eso es arrepentimiento? Hermano, arrepentimiento, hermano, es algo genuino. Y ahorita estoy recordando otro testimonio, hermano. Hay un hermano que se llama Refugio y le decimos Cuco. Parece ser que todavía él vive en Atlanta. Se vino con su familia para Estados Unidos y un día uno de sus hijos, hermano, forcejeó con un policía y se disparó el arma y se murió el policía. Hermano, le iban a dar pena de muerte a su hijo. Pero, hermano, por gracia de Dios, por milagro de Dios, Dios oyó la oración de su papá y su mamá. Y no mataron a su hijo. No sé si ya salió de la cárcel o no sé. No sé si ya esté fuera. Pero una vez una persona ya no quería ir a la iglesia. Y nuestro hermano Cuco, como es colaborador, es diácono, pues fue a ver a esa persona que ya no quería ir a la iglesia. Y dice, no, pues es que pasó esto y esto y esto.
Y cuando aquel hombre terminó, Cuco le dio su testimonio. Dice, mira, si yo me hubiera apartado porque Dios no estaba conmigo y mi hijo estaba en la cárcel, ¿qué hubiera pasado? Hubieran matado a mi hijo. Y aunque lo hubieran matado, yo no quiero apartarme de Dios. Y tú por estas pequeñeces ya no quieres ir a la iglesia. Hermano, cuando nos pasan testimonios fuertes, podemos exhortar, porque estamos verdaderamente arrepentidos. La hermana, no me acuerdo cómo se llama, pero le decimos Tiche. La hermana Tiche, creo que se llama Emperatriz. Por eso le decimos Tiche. ¿Saben por qué se casó la hermana Tiche con él cuando no conocían de Dios? Porque ella quería un hombre malo. Y Cuco se la robó a fuerzas. Le cumplió su deseo. Se la robó a fuerzas. Así que se quedó, y es que esa era su petición, que cuando ella se casara que fuera con un hombre malo. Pues de una vez se la robaron a fuerzas. Pero cuando se convirtieron a Cristo, hermano, se convirtieron de a de veras. Hay un hermano de Cuco, hermano, que por andar predicando el evangelio por allá en el monte, hermano, un día lo iban a matar. Es que había una pareja, hermano, que no estaban casados. Y entonces él les predicó el evangelio, y pues la mujer sí entendió, y la mujer quiso casarse, pero el hombre no. Hay veces que la situación sí se puede lograr, pero hay veces que hay problemas, ¿verdad? Hay trabas que la persona, aunque quiera arreglar su vida, pues no se puede, pero ya Dios está mirando. Y si la persona sí desea de corazón arreglar su vida, pero no ha podido porque no se puede, hermano, si esa persona se muere, se va con Dios. Se va con Dios, hermano, porque es sincero. Esa mujer le dijo al hombre, ¿sabes qué? Cásate conmigo, porque dice la palabra de Dios que no es bueno que estemos así. Y el hombre le dice, ¿sabes qué? Yo no me caso contigo. Y la mujer se separó, y el hombre le echó la culpa al predicador. Así que el predicador andaba una vez en el monte y vio una tamacua. Tamacua, nosotros le llamamos tamacua allá para mi pueblo, un sembradío de sandía. Y andaba sediento, con sed, y dice, no, pues voy a ir a comerme una sandía, voy a ir a comprar una sandía. Y cuando llegó, resulta que el hombre, el dueño de la huerta de sandía, pues era el que lo andaba queriendo matar. Y cuando lo ve, le dice, dice, con que aquí está, dice, así te quería agarrar bien solito. Y el hermano dice, no, estás equivocado, dice, no estoy solito. Hermano, y aquel hombre se puso nervioso, empezó a voltear para todos lados, y no le hizo nada. Aquel hombre traía pistola, y el hermano nomás traía la Biblia, y volteaba, y él esperaba ver gente, ¿verdad? A lo mejor sí vio a alguien, tal vez. Pero el hermano dice, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el hermano se había arrepentido verdaderamente. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos bendice. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿cómo saber? La pregunta es, ¿cómo saber si estamos verdaderamente arrepentidos? O simplemente nos duele la pérdida de placer por un Dios falso que tenemos, por un ídolo. ¿Cómo saber? En primer lugar, hermano, escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel clamó, ¿qué hizo Dios? ¿Les mandó un libertador o un predicador? Les mandó un predicador, hermano. Entonces nosotros, si no hay oportunidad que venga un predicador, un hermano a que nos anime, hermano, para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos el estudio bíblico, hermano. Oigamos la palabra de Dios. Dependamos de Dios y de su palabra. Hay veladas de oración aquí, hermano. Los viernes podemos depender de Dios y de la oración. Porque una persona que depende de Dios, pero no le gusta orar, o no practica la oración, hermano, tarde o temprano se hace mundano, tarde o temprano se pierde. ¿Por qué? Porque no ora, no tiene comunión con Dios a través de la oración. Claro que la comunión es otra cosa, hermano, es no andar en pecado, pero ¿cómo tenemos una relación con Dios? Una plática, una conversación. A veces le digo a usted, si usted necesita dinero y nunca se habla con el vecino, es más, cuando ve al vecino hasta voltea usted para otro lado, pero un día va y le dice, oye, ¿no tienes $100 que me prestes? A lo mejor nunca se lo va a prestar, va a decir, no le presto nada. Si usted nunca quiere ver a Dios, hermano, no quiere saludarlo a través de la oración, no quiere platicar con Dios a través de la oración, hermano, el día que le va a pedir, ¿cómo le va a pedir? ¿Con qué cara le va a pedir?
Sabemos que Dios es bueno, pero si usted no quiere nada con Dios, no se ha arrepentido, hermano. Solamente se convenció. Están convencidos, pero no convertidos, dicen por ahí. Hay cristianos y hay cristinos. Hermano, busquemos a Dios en espíritu y en verdad. En segundo lugar, hermanos, hay que discernir la diferencia que existe, hermano, cuando cometemos un error, un pecado en el caminar cristiano hacia Dios, o cuando estamos patinando. Cuando estamos entascados, hermano, enlodados, atascados ahí. ¿Ha visto un carro cuando cae en el lodo y que no puede salir, hermano? Necesita la grúa. Hay que discernir entre los errores que cometemos en el crecimiento, hermano. Cometemos errores, cometemos pecados en el crecimiento, hermano. ¿Qué significa? Que no deseamos hacerlos. Significa, hermano, que nosotros no practicamos el pecado, no los queremos hacer. Estamos obligados a perdonar y a ser perdonados. Pero cuando una persona está patinando en lo mismo por 20 años, hermano, hay soberbia. Hay soberbia. Hay personas que no quieren pedir perdón para nada, hermano. ¿Cuántos empezaron a pedir perdón ya? Porque vamos a tener Santa Cena en el Thanksgiving. ¿Ya empezaron a pedir perdón, hermanos? O mejor no participa de la Santa Cena. Pues mejor no, ¿verdad? Dice la Biblia que el que no participa de la Santa Cena, el que no participa del cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene parte con Dios. Es un símbolo, sí. Pero ¿por qué no pide perdón? Por soberbia. Y la soberbia es un fruto de la carne, no es humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposo para vuestra alma, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestra alma. Tenemos que ir a Cristo, hermano, para encontrar el reposo eterno. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ya vimos lo que es el cielo, hermano. Qué hermoso está el cielo, aquella ciudad hermosa donde hay progreso eterno. Allá donde vamos, hermano, donde Cristo fue a prepararle una casa en especial para usted, hermano. Cuando usted muera, que usted va a llegar con Cristo, le va a decir: pásale, mijo, y que lo abrace. Te estaba esperando. Cuando la gente aquí se queda triste, si supiera la alegría que hay en el cielo, hermano. Hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el reino de los cielos cuando la gente llega allá. ¿Se imagina qué siente la gente cuando llega allá y dice: ay, pensé que no iba a llegar? Pensé que no iba a llegar. Porque nos duele cuando pecamos, hermano. El Espíritu Santo viene y nos convence. Gloria a Dios. Así que, hermano, la gracia, hermano, es hermosísima, la gracia de Cristo. Así que, hermano, si tienes tiempo, hermana, si tienes tiempo patinando en la misma situación, si cometes los mismos errores siempre, algo anda mal por ahí. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 del 16 al 24. Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 24. Es para los que decimos que somos salvos. Para los que decimos que somos salvos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a detenernos un poquito. Los judíos en aquel tiempo, hermano, pensaban que cometer adulterio era adulterio. Pero Cristo les dijo: el solo hecho de que codicien a una mujer o a un hombre en su corazón, ya cometieron adulterio. Fornicación es la unión libre y es lo mismo. Si la persona no anda fornicando, pero lo desea, por eso dijo Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. Inmundicia, hermano, la inmundicia abarca muchas cosas: desecho, desperdicio y además también adorar ídolos. Lascivia, idolatría. ¿Alguien practica algo de esto, hermano? ¿Tiene ídolos en el corazón? ¿Tiene el deseo
de tener ídolos en el corazón. El mundo. ¿Cuántos quieren ir a la disco? ¿Cuántos quieren ir a la cantina? ¿Cuántos quieren ir a donde todo el mundo va? Menos a la iglesia. ¿Cuántos están mirando el reloj y dicen, ¿a qué hora se acabará el culto? Hechicerías. Hay gentes, hermano, que como les gusta la hechicería. Son gente supersticiosa, hermano. No tenemos que ser supersticiosos, hermano. Tenemos que depender solamente de Cristo Jesús y no más. De la ciencia, pero de la que es verdadera ciencia, no de la falsa ciencia. Porque dice la Biblia que los hechiceros no entran al cielo, y la palabra hechicero significa farmacia. Entonces, hermanos, no hay que depender tanto de los médicos, hay que depender de la ciencia de Dios. Así que cuando alguien se enferme, pues puede ir al UK, confiando en Dios que va a guiar la mano de los médicos, confiando en Dios, no en el médico. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si la persona es salva, no practica pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero si la gente dice que es salva y practica los pleitos, hermano, por eso es que tenemos que pedirnos perdón y pedir perdón a alguien que hemos ofendido, y participemos de la Santa Cena en el Thanksgiving. Y una vez más, hermanos, una vez más, traiga lo mejor de comida. No le hace que sea lo mejor, para invitarnos unos con otros y para convivir aquí, hermano. Pero no esté pensando, hermano, yo conocí a un hermano que decía, no, hombre, pues, yo llevo chimichanga, dice, yo llevo una olla grande, dice, y ya sé que no les gusta. Dice, nadie agarra de lo que yo llevo, dice, por eso me la regreso a mi casa y qué banquete me doy toda la semana. Sí. Hermano, y no le estoy mintiendo, ese varón ya no viene a la iglesia con nosotros. Algunos de ustedes ya por ahí saben, ¿verdad? Porque lo conocíamos, venía con nosotros. Pero eso decía, no, hermano, hágalo para Dios. Somos hijos de Dios los que vamos a participar aquí. Que en el día de Acción de Gracias, un día muy bonito, un holiday, hermano, no estamos festejándole el cumpleaños al diablo como el Día de Muertos, el Halloween, no, eso no, hermano. Festejemos, hermano. Acción de Gracias, porque gracias a Dios este país está como está, hermano, porque se predicó el Evangelio y se sigue predicando aún. ¿Y cómo están nuestros lugares de origen allá de donde venimos, hermano? En idolatría. Me estaba platicando nuestro hermano Hugo que le dieron golpe a Evo Morales en Bolivia. Yo ya había visto las noticias, pero no había visto completo. Dice Hugo que le dieron golpe de estado a los cristianos. Y sí, yo sí había oído que hay un varón ahí que decía que iba a llevar la renuncia en una mano y la Biblia en otra. Digo, bueno, este es cristiano. Pero la mujer que quedó de presidenta en lugar de Evo Morales es cristiana y están haciendo oración. Las Fuerzas Armadas que le dieron golpe de estado a Evo Morales están haciendo oración. Y se ve que son cristianos temerosos de Dios. Son cristianos temerosos de Dios. Ya Evo Morales estaba metiendo a la cárcel a los predicadores del Evangelio y estaban cerrando iglesias. Así que ¿quién le quitó la presidencia a Evo? Dios, exacto, Dios. Hay militares, hermano, ahí que están haciendo oración y no crea usted que se inventaron esa oración, se ve que son temerosos de Dios. Al menos nosotros es lo que tenemos que aceptar, que están siendo temerosos de Dios. Si su corazón no fuera sincero, eso no es mi problema. Así que, hermanos, hay pleitos. ¿Es usted salvo? Celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Está patinando donde mismo, hermano? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Así que pida perdón, hermano. Hay Santa Cena. Hay Santa Cena. Dijo Cristo una vez más, el que no participa de mi cuerpo y de mi sangre, no tiene parte conmigo. Pero es un símbolo, no como la Iglesia Católica que dice que cuando se come la hostia, en la garganta se convierte en la carne y la sangre de Cristo, y que eso se llama transubstanciación, y es una doctrina católica 100% que ellos la sustentan y la defienden. Eso es mentira, hermanos. El pan es pan y el jugo es jugo. Es solamente un símbolo, pero si es un símbolo, hermano, en el cual si nosotros no participamos de la Santa Cena, no apreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, póngase en ayuno por ahí. Continuando, hermanos, continuando, la pregunta es, cuando clamaron a Dios el pueblo de Israel, cuando clamaron a Dios, Dios les mandó el profeta, y el profeta les dijo que destruyeran los ídolos y los dioses falsos y no les tuvieran temor, y que confiaran solamente en Dios. ¿Hizo eso Israel? ¿Israel hizo lo que Dios estaba diciendo a través del profeta? No, hermano. No derribaron los altares, no los quitaron. Por eso vemos, hermano, la gracia antes que el arrepentimiento. Vino el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová creemos que es Jesucristo. Vino el ángel de Jehová, hermano, y se le manifestó en la encina que está en Ofra, allá con la casa y la familia de Gedeón. Esa encina de Joás Abieserita, el papá de Gedeón. Vino y se le manifestó ahí, le dice: varón esforzado y valiente. Ahí se le manifiesta, hermano. Así que nosotros no nos arrepentimos, hermano, porque nosotros nos queremos arrepentir. El Espíritu Santo de Dios viene y nos provoca arrepentimiento, y ahí entra la predestinación. Dios nos ha predestinado, hermano. No es una casualidad que usted esté aquí oyendo la palabra de Dios. No es una casualidad que usted haya venido por X causa. Es porque Cristo, el Espíritu Santo, le ha traído. La bendita Trinidad obrando, hermano. El Padre haciendo la creación, y Cristo y el Espíritu Santo de Dios ayudándole. Cristo viene y realiza la obra de redención del ser humano, y el Padre y el Espíritu Santo le ayudan. Y hoy está el Espíritu Santo y nos ha traído para oír palabra de Dios, hermano. Así que, hermano, si usted tiene arrepentimiento en este momento, sea sensible a la voz del Espíritu Santo y ponga manos a la obra. Dijo Dios, le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Cumpla con su responsabilidad. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo, y entonces verá que, hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque ¿qué dice, hermanos, en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. O sea, la gracia salvadora de Dios viene a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Ahí nos dice en que siendo arrepentidos vino Dios a nosotros. No, hermano, nosotros no nos podemos arrepentir antes del tiempo. Viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto la gente rechaza a Jesucristo. De justicia porque Cristo ascendió al Padre. Allá está en la patria celestial, sentado a la diestra del Padre. Y de juicio porque Satanás fue juzgado, hermano. Así que, hermanos, tampoco nos equivoquemos. Nadie se equivoque, hermano. Dios no va a comprometer su santidad. Dios no va a comprometer su justicia. Dios no va a comprometer su gracia. Que quede bien claro, hermano. Dios es justo. Hay personas que por un lado dicen: es que Dios no me puede perdonar todos mis pecados. Es que Dios no puede perdonar a fulano por los pecados que ha cometido. Es un error. Dios sí perdona. Pero por el otro lado hay personas que dicen: es que Dios nos perdona a todos por su amor, porque Dios es amor. Error. Está equivocado. No confundamos la gracia, la misericordia que Dios tiene para con la humanidad. ¿Cómo mostró Dios la gracia para nosotros siendo pecadores? Debemos entender a profundidad qué significa, hermano, la cruz de Cristo.
qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, qué significa que Él murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben eso? Ya nuestro hermano Hugo nos explicó claramente. Yo siempre pensaba por instinto espiritual, pensaba, hermano, porque ya lo entiendo. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Pero ya cuando analizamos desde el verso 1 hasta el verso 25 del capítulo 10, hermano, nos damos cuenta de que tenemos que venir a la iglesia a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, el sumo sacerdote, hermano, Él sigue intercediendo hasta la fecha por usted y por mí en la presencia de Dios. Todos los demás sacerdotes morían, hermano, en la ley. Por eso no funcionaba el asunto. Pero Dios un día mandó al intercesor eterno, al sumo sacerdote, Cristo Jesús, hermano. Y si nosotros queremos tener fe, hermano, es no dejando de congregarnos. Si nosotros queremos tener bendición, es no dejando de congregarnos, animándonos unos a otros. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Así que, hermanos, la gracia, la justicia y la misericordia de Dios se ven a profundidad en el sacrificio que Dios hizo enviando a su Hijo a morir por usted y por mí, hermano. Es importante, hermano, que nos preguntemos. Pregúntese, hermanos, ¿se encuentra apesadumbrado o se encuentra arrepentido? ¿Cuál de las dos? Hermano, ¿hay áreas de su vida que usted está clamando que Dios le ayude? ¿O primeramente Dios quiere que usted escuche un sermón? No deje de congregarse. La última pregunta. ¿De qué manera va usted a actuar con gratitud para con Dios, sabiendo lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario? ¿Cómo va a ser? ¿Qué gratitud le va a demostrar usted a Dios sabiendo lo que Cristo es en la cruz del Calvario por usted? ¿Qué hizo? Nada. Hay un infierno. Hay un lago que arde con fuego y azufre. Así que, hermanos, vamos a orar a Dios para que ese Romanos 5:8 sea una realidad total en nuestras vidas, como cristianos y como gente que no ha sido bautizada. La persona que no ha sido bautizada es que no ha adquirido, hermano, la promesa de Dios. Y les vuelvo a repetir, hay personas que sí desean bautizarse, pero hay trabas, así que no se preocupen, porque si la gente muere va con Dios. Porque Dios conoce el corazón, la intención del corazón. Pero entre más prisa nos demos a llegar a las aguas del bautismo, hermanos, es mejor, porque estamos cumpliendo una obediencia. El pueblo de Israel era desobediente, por eso le estaba pasando. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso Jehová Dios lo entregó a castigo. 7 años en manos de los madianitas. Y los madianitas, hermanos, eran 135,000. Gedeón solamente con 300. ¿Qué madianita tiene usted en contra? Oremos para que Romanos 5:8 sea una realidad en nuestras vidas. Padre bendito, Dios todopoderoso, la gracia tuya es primero antes que el arrepentimiento. Porque por tu gracia y tu misericordia somos salvos. Nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Porque aún todavía, Señor, estábamos en el vientre de nuestra madre cuando tú ya nos conocías a nosotros. Conocías al rey David en el vientre de su madre. Conocías al profeta Jeremías en el vientre de su madre. Conocías al apóstol Pablo en el vientre de su madre. Señor, gracias, Dios Todopoderoso, porque nos conoces, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Nos llamaste, Dios Altísimo.
Tu Hijo Jesucristo dijo: Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que me diste. Y Dios sabe a quién le ha dado a su Hijo Jesucristo. El mundo, Señor, amó más las tinieblas que la luz, porque les gustaba el pecado. Cristo es la luz y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por quién vino a morir Cristo en la cruz del Calvario? Señor Dios Todopoderoso, todo aquel que oiga esta predicación, Señor Dios Altísimo, si la está oyendo en Facebook, en YouTube, Señor, en Google, Señor, donde quiera que la esté viendo la persona, que sepa que puede ser un predestinado, que busque a Dios en espíritu y en verdad y se dedique a leer la Sagrada Escritura para que tu Espíritu Santo le convenza si es que es salvo desde antes de la fundación del mundo. Mucha gente ataca la predestinación, mucha gente ataca la seguridad de la salvación, pero es porque, Señor Dios Todopoderoso, tú no has dado el entendimiento a todos por igual. Bendice a todos aquellos que son salvos, bendice a aquellos que son salvos, Señor, pero que no contiendan con tu palabra, Señor. Tú has escogido, Señor, nos has predestinado para que estemos aquí, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a quitar los ídolos de nuestro corazón, a quitar los ídolos que hay en nuestras casas, a no ponernos ídolos sobre el cuello. Ayúdanos a derrotar a los dioses falsos. No aceptamos dioses falsos, Señor. Hay muchos dioses falsos que engañan, Señor. Hay paganismo, Señor. El romanismo católico principalmente. Tú has dicho: salid de ahí, pueblo mío. Tú le has dicho, pueblo mío, a la iglesia católica: salid de ahí, pueblo mío. Sácalos, Señor, para que no se pierdan, para que no sean partícipes, Señor, del fuego eterno. En el nombre de Jesús, gracias por habernos oído. Gracias porque tú nos oyes cuando predicamos. Gracias porque tú nos respaldas y salvas. Gracias porque tú sigues trayendo gente nueva a oír tu palabra. En el nombre de Jesús, sigue salvando, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para diezmar y ofrendar. Dejamos lugar a nuestro hermano Max.